Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos preparados con el cuento del día. Les mando un abrazote enorme desde Mar del Plata, 11:55 AM. Ayer me fue muy bien en la Feria del Libro, una sala completamente llena, escuchando los cuentos de Rodo. Aquí me dieron el certificado que se los quiero mostrar. Es muy bonito, muy lindo. Ya le vamos a hacer un marquito y lo vamos a poner, lo vamos a exhibir algún día. Bueno, ahora sí, vamos al cuento de hoy. Les quiero aclarar que en el canal hay un cuento que tiene el mismo título, es de otro autor. El título del cuento se llama El Maestro. En el 1029 había narrado un cuento medio de terror de Rafael Barret, que es un autor español, el cuento que se llama El Maestro, 1029, para que ustedes lo puedan chequear. El de hoy, que también se llama El Maestro, es de un gran escritor, novelista venezolano, Rómulo Gallegos. Y dice así: había en la ciudad un hombre a quien todo el mundo conocía y celebraba. Lo llamaban el Maestro. Era un truán desarrapado, gran bebedor y amigo de exhibir a todo trance su trasnochada erudición. Arrastraba por plazas y cantinas su bohemia y en el día dormía sus borracheras en la caseta, donde el vigilante de un paseo guardaba sus herramientas cerca de la jaula de los tigres. De las piltrafas destinadas a estos, el guarda le guardaba algunos trozos que él guisaba en la tarde, cuando se levantaba, con abundante cantidad de ajos, diciendo que para que no fuese de bofes y asaduras todo el mal olor que aquello exhalaba. Y mientras engullía su pitanza, peroraba invariablemente así: he aquí el tributo de la ciudad que me alimenta en este jardín, como antaño hiciera Atenas con sus héroes en el Pritaneo. La municipalidad me sostiene lo mismo que a las fieras, porque ellas y yo desempeñamos una idéntica función social, imprescindible para la ética colectiva: recordar a nuestros semejantes cuánto tienen de felinos y de simios. Con este cinismo de erudición barata, acababa el maestro de adobar sus manjares, y fue tan ponderado el humorismo que dieron en ver en ello quienes lo escuchaban que había gente que subía todas las tardes a los jardines de la colina a presenciar el banquete del cínico, alabar sus deliciosas paradojas y matarse de risa con sus crudos sarcasmos. Y aunque en realidad en las sátiras del maestro el humorismo remaba como forzado en galeras, su regocijante fama se extendió por todas partes, y llegó a decirse que en aquel burlón descreído y escéptico se encarnaba el alma deliciosamente frívola de la ciudad, que siempre había tenido un famoso epigrama lleno de calamidades de todo género que lloviesen sobre ella. Dicho y creído esto, la ciudad se sintió orgullosa de poseer tal representativo. Lo agasajaban en todas partes, toleraban su mordacidad y muchos erigieron en norma de la propia conducta su cinismo y su desdén por todo lo que fuese cosa digna de meditación y de respeto. Y era en los barrios habitados, en los corrillos nocturnos de pícaros y matones, donde el maestro ejercía con mayor imperio su grotesca hegemonía. Su parla, enfática y llena de sabiduría, de relumbrón, embobaba a los palurdos. Su absoluta moralidad era para ellos una justificación y un consuelo que parecía pedirles el alma envilecida. Pero una tarde, al descender de la colina, el maestro sintió que el alma se le llenaba de tristes presentimientos. Algo flotaba sobre la ciudad que le anunciaba que su grotesco reinado bamboleaba en sus cimientos. Los últimos resplandores del crepúsculo se deshacían en suaves tintas sobre los patinosos tejados. Apenas quedaban algunas chispas de sol en las torres y sobre las copas de los árboles. Las calles se veían solas y quietas y se sentía subir un beato silencio.
Algo grave debía estar sucediendo allá. En la ciudad disipada y burlona, la vida parecía haberse retirado a las insondables profundidades donde impera el ritmo solemne del universo invisible. El maestro atravesó las avenidas desiertas, encaminándose al centro de la población. Allí también la soledad y el silencio. Las calles estaban sembradas de pétalos de flores, en el aire flotaba un dulce olor de nardos, y todo tenía un sello de inusitada austeridad, de religioso recogimiento. Era el alma de la ciudad, que había surgido por fin estampando en las cosas más vulgares su inefable fisonomía. El maestro experimentó la angustia que produce la presencia del misterio, pero hizo un esfuerzo supremo por librarse de aquella inquietante presión de su propia vida interior y preguntó a un tullido que estaba en el escaño de una puerta: ¿qué se ha hecho de la gente de la ciudad? ¿Qué? ¿No sabe usted? Todo el mundo se ha ido al cementerio a enterrar al santo. Y como por la abotagada faz del maestro pasase un gesto de extrañeza, el mendigo continuó: ¿no sabe usted que ha muerto un justo? Dicen que era la misma virtud. Mientras vivía parece que nadie se ocupara de él, pero al morir todo el mundo ha sentido que lo llevaba dentro de su corazón. Era de verse, era de verse. Hoy han sucedido cosas estupendas, se han oído palabras que ya no se pronunciaban, ha hablado el Dios mudo que cada uno lleva dentro de sí mismo. Vaya, vaya, buen hombre, usted debe ser presa de la fiebre, está delirando. Quede usted con Dios. Es verdaderamente lamentable lo que me ha referido. Toda la ciudad. ¿Quién iba a decírmelo? Y se alejó, con la mueca del sarcasmo en los labios, monologando: un homenaje a la virtud. Me habría gustado ver las caras de los ejecutores de la justicia divina. Indudablemente el mundo se acerca a su fin. Ya empiezan a trastornarse las leyes naturales. ¿Quién iba a creer que la ciudad escéptica y burlona cayera en la sandez de tomar algo por lo serio? En la noche lo vieron abandonar la ciudad. Un hombre que estaba a orillas del camino, gozando de la tibia dulzura de las sombras, le dijo al reconocerlo: Maestro, ¿para dónde va? Abandono la ciudad porque mis discípulos me han traicionado. Se han vuelto personas formales. El maestro proseguía su perorata. Ganas he tenido de sacudir el polvo de mis zapatos a la manera de los profetas bíblicos, así que hube traspuesto los términos de la ciudad para que sobre ellos recayesen no las iras, porque no son, ciertamente, las históricas lluvias de fuego, el castigo que la necia ciudad merece, pero sí el desdén y el sarcasmo de los dioses, la olímpica carcajada que saque a los rostros de sus pobladores el resquemor de la vergüenza, de la estupenda sandez en que han incurrido. Y soltando una ruidosa risotada, prosiguió su camino. Ahí viene ese, oyó que alguien decía en un grupo instalado en medio de la carretera, dentro del halo mortecino de un farol. Lo componían rufianes de los que por allí medraban, una moza en cuyo rostro quedaban restos de frescura juvenil y una vieja de facha repelosa, mitad bruja, mitad celestina, que miraba torvamente y llevaba sobre las espaldas, a manera de alforja de sus pecados, una jiba que armonizaba bien con su andar. El maestro los interpeló. Por ventura, ¿fueron ustedes los que llevaron en hombros la urna del santo? Sí, ¿por qué? Contestó uno de los rufianes. Bienaventurados los limpios de corazón, ustedes verán a Dios, porque han sido purificados. Mire, maestro, no se juegue con estas cosas, dijo el hombre ásperamente. Y otro agregó con acento de franca hostilidad: sí, mejor es que se vaya con su música a otra parte. Hoy no estamos para burlas. El maestro se quedó mirándolos buen tiempo. Algo inusitado había en aquellos rostros, una huella de alma, un destello de luz interior, algo que parecía anunciar que una humanidad nueva estaba naciendo en ellos. Y el maestro volvió a sentir el sobresalto que produce la brusca aparición de lo sobrenatural. Se habían congregado allí a comentar el suceso.
Hacía rato que no hablaban, pero ninguno se atrevía a separarse del círculo que formaban, como si una fuerza misteriosa los retuviese. Sentían que una vez que se dispersaran, cada uno volvería a su vida manchada y envilecida, y experimentaban un supersticioso temor de encontrarse a solas con sus obras, fuera de aquel círculo donde habían pasado una hora pura comentando las virtudes del justo a quien llevaran sobre los hombros a enterrar. Sabían que en torno de ellos rondaba el horror de sus existencias abyectas y que al separarse unos de otros volverían a ser presa de las bestias invisibles que habían alimentado con sus acciones y con sus pensamientos en los sitios de disolución donde siempre vivieran. Era imposible librarse definitivamente de la lógica que regía sus destinos, pero al menos querían retardar el momento de la vuelta al camino trazado. Hablando de cosas puras y hermosas, habían visto un rayo de la lumbre espiritual que a ratos brilla sobre el mundo y querían prolongar el hechizo, seguros de que jamás volvería a encenderse para ellos. Con esta mezcla inefable de sentimientos que no habían experimentado antes, cada cual cuidaba del silencio, como de una frágil cristal que amanece y se rompe. Presentían que la primera palabra que alguno pronunciase desvaneciera el encanto y los arrojaría otra vez, definitivamente, al cieno donde los retenía el lazo de las obras cumplidas. Por eso, cuando oyeron la voz del maestro que se acercaba por el oscuro camino, sintieron miedo. Aquel hombre que se burlaba de todo venía a romper el encanto. Molestos y apercibidos contra él, oyeron en silencio las sátiras que destilaban los labios ponzoñosos. No sabían por qué, pero sentían que comenzaban a odiar a aquel hombre que había ejercido sobre ellos una dominación incontrastable. De pronto, un brazo se alzó en el aire y cayó, airado, sobre la boca del humorista que acababa de proferir un sarcasmo atroz. Fue la señal. Todos los brazos se levantaron movidos por un impulso unánime y el cuerpo del maestro, tundido a golpes, molido a palos, se desplomó sobre el camino. Sorprendidos de su obra, los ejecutores de aquel inexplicable desagravio la interrumpieron súbitamente y se miraron unos a otros como si no se reconociesen. Luego uno formuló la interrogación que había en las miradas llenas de asombro. ¿Por qué hemos hecho esto? Entonces se produjo un fenómeno misterioso. Comprendieron que habían sido instrumentos ciegos de una fuerza avasalladora. En un instante de honda vida interior sintieron la presencia del alma que acababa de resurgir en ellos y asaltados por un miedo bestial ante aquel huésped de otro mundo que se aposentara en sus corazones, inopinadamente se pusieron en fuga. Al fin se detuvieron. Tornaron a mirarse las caras, demudadas por el espanto, y uno exclamó: ¿Y ahora cómo viviremos? Nadie respondió. Cada cual presentía que su vida había sido trastornada, pero ya la luz interior se había extinguido y sólo veían sombras detrás de sus almas. Rompiendo el silencio, alguien preguntó sin saber si lo deseaba o lo temía: ¿Habremos muerto al maestro? Aquí termina el cuento muy interesante de este autor venezolano, Rómulo Gallegos. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso. Ay, yo lo tuve que leer un par de veces, eh, pero en definitiva me doy cuenta que el escrito de Rómulo Gallegos es muy, muy interesante. Les mando un beso grande y mañana, por supuesto, nos encontramos jueves con un nuevo cuento. Un gran abrazo para todos.